Muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa, aquí en Noticias Caracol Ahora, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Hoy queremos ahondar, hablar con ustedes, nuestros televidentes, los que nos observan a través de todas nuestras plataformas digitales, de un tema que yo creo que concentra la atención de todos. En alguna medida nos sentimos impactados y estamos hablando del tema de la educación. Unos porque son estudiantes, otros porque son profesores, otros padres de familia, otros todo al tiempo. Pero a todos, repito, nos toca el tema de la educación. Tan grave es, tan importante y tan grave es la situación en los centros educativos de todo nivel en el país, que el gobierno en las últimas horas, a través del presidente Duque y de la ministra de Educación, anunciaron un paquete de ayuda, lo que ellos llaman un salvavidas, para tratar de aliviar en cierta medida la situación financiera que viven los colegios públicos, privados, las universidades públicas y privadas e inclusive los jardines infantiles. Así como lo hicieron con las pequeñas y medianas industrias, hablan de subsidios a la nómina, hablan de líneas de crédito amparadas o mejor respaldadas por el Fondo Nacional de Garantías y una cantidad de recursos que supera los 2 billones de pesos. Esa plata pues se va a empezar a entregar después de estos anuncios del gobierno, repito, a través del sistema financiero y a través de las diferentes líneas que el Estado ha dispuesto precisamente para estos efectos. ¿Qué tanto pueden paliar? ¿Qué tanto pueden llegar? Antes de ir con nuestra invitada, la representante y presidenta de la Confederación Nacional de Asociaciones de Rectores de Colegios Privados, saludo a Catalina Vargas, nuestra compañera de Noticias Caracol. Catalina, tratemos un poco de ampliar, de ahondar en el alcance de estas medidas, en las que tienen que ver, repito, con alivios y auxilios para colegios en el país. Catalina. Juan Roberto, pues mire, anunciaron un paquete de 2.5 billones de pesos, como usted ya lo había mencionado. 1 billón de pesos va a ir directamente para los colegios y el resto, que serían 1.5 billones, irá destinado a las universidades. También otro de los alivios financieros anunciados por el gobierno nacional tiene que ver con 200.000 millones de pesos para créditos para esas universidades, para que sean invertidos en gastos de nóminas y así no tener que recurrir a lo que muchos temen, que es a los recortes presupuestales y también a los recortes de la nómina. ¿Qué pasa en este momento, Juan Roberto? En este momento, varios rectores de universidades están reunidos con el Ministerio de Educación aclarando cómo van a hacer ese tipo de ayudas, cómo van a poder acceder a esas ayudas y también cómo se van a pagar esos créditos, pues después de que pase toda esta crisis sanitaria por el coronavirus. Conocimos que hacia las 5 de la tarde, pues se reunieron con el viceministro de Educación y pues siguen planteándose esas dudas y no se van a pronunciar por los rectores de las universidades privadas hasta tanto no se tenga total claridad del tema, pues porque también hay una gran preocupación frente a los estudiantes, ya que muchos nos han asegurado que sienten preocupación porque dicen que estas medidas pueden ser poco suficientes para aliviar la crisis que hay principalmente en los hogares, Juan Roberto. Sí, más adelante, regáleme un instante, Catalina, vamos a hablar por sectores, porque hay también temas que tienen que ver con jardines infantiles y con universidades. Voy a saludar a esta hora a Marta Janet Castillo. Ella es la presidenta de ANDERCOP, que es la Confederación Nacional de Asociaciones de Rectores y Colegios Privados. Marta Janet, un gusto saludarla aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol. Y la primera pregunta que le hago es ¿cómo van los colegios? ¿Cómo están hoy los colegios del país? En medio, primero, de esta circunstancia de educación virtual, que ese es otro capítulo, pero también en medio de un tema muy complejo como es el pago de las pensiones e inclusive el pago de otros tipos de ingresos que tenían los colegios hasta antes de la pandemia y de la crisis. Marta Janet. Bueno, Juan Roberto, buenas noches y buenas noches para toda nuestra teleaudiencia. Bueno, en este momento los colegios afortunadamente seguimos funcionando, seguimos trabajando desde casa, un proceso bastante difícil que ha sido esta transformación. No estábamos preparados, tenemos que reconocerlo, pero hemos hecho un curso acelerado y podemos decirle al país que en este momento los colegios están trabajando, los niños están recibiendo sus clases y hemos hecho la tarea hasta ahora con todos los medios de la tecnología que tenemos a la mano y
pues todas las ayudas como guías, textos, llamadas telefónicas, WhatsApp, es decir, hemos recurrido a todo lo que tenemos a la mano para poder cumplir con nuestra misión, para poder acompañar a nuestros niños y nuestras niñas y para no dejar a las familias solas en este proceso de emergencia sanitaria. Marta Janet, si uno pudiera establecer un parámetro para explicar a nuestros televidentes de cuánto se ha variado la rutina de los colegios por cuenta de esta virtualidad en las clases, en las cátedras, ¿cuál es? Es decir, ¿qué tanta intensidad horaria están teniendo los niños? Bueno, el trabajo realmente se ha duplicado en las instituciones educativas. Para los docentes ha sido un trabajo muy, muy duro, de verdad. Nuestros respetos y nuestra admiración a todos nuestros maestros porque les ha tocado una labor titánica en esta época con los niños de preescolar, con los niños de educación especial, niños de necesidades educativas especiales, DST, se llama ahora el grupo. Entonces, de verdad que ha sido un trabajo bien difícil. Nosotros al principio no pensamos que fuera tan complicado, como que solamente pensamos que no, pues ¿cuál es el complique? Traslademos el aula a la casa y desde allí trabajamos con todos nuestros niños, como que no calculábamos todo lo que iba a pasar. Entonces las primeras 2 semanas fue muy, muy difícil porque nosotros arrancábamos clases a las 7 de la mañana con toda la normalidad a través de las plataformas que tienen las instituciones educativas del sector privado y de las otras plataformas que pues obviamente hemos encontrado para poder trabajar, clases a través de Zoom, clases a través de otras opciones que se han tenido. Entonces arrancábamos clase a las 7 de la mañana y a las 8 arrancaba la siguiente clase y a las 9 hasta que hicimos el balance, los padres de familia empezaron a llamarnos la atención y a decirnos, venga, recuerden que nosotros estamos con los niños, que nosotros estamos haciendo teletrabajo, que en la casa no hay sino 1 o 2 computadores y hay 5 personas utilizando esos equipos. Hay un estudiante en la universidad, uno en preescolar, uno en primaria. Les están dejando demasiado trabajo, demasiadas tareas. Y aparte de eso, tenemos que estar pendientes del almuerzo, de las comidas de la casa. Por favor, bájenle un poco al tema de tanto trabajo porque vamos a terminar todos saturados. Efectivamente, los maestros ya estaban saturados y las familias también. Tuvimos que replantear horarios, replantear el trabajo, vinculando o más bien como distribuyéndolo entre trabajo de escritorio y trabajo virtual para poderle dar a las familias las opciones de que usaran el computador los diferentes integrantes de la familia. Hubo muchísimos casos en que los niños no tenían computador, casos en que solamente había, como dije, 1 o 2 computadores y eran 4 o 5 personas que lo tenían que utilizar. En los colegios pues terminamos en muchos casos desbaratando nuestras salas de sistemas, nuestras salas de idiomas y prestándole a las familias los computadores para que pudieran trabajar de una mejor forma en casa. Marta Janet, ¿ha variado, ha cambiado lo que le dicen sus afiliados de estos colegios privados, el tema de las calificaciones? Y se lo pregunto por lo siguiente, porque en muchos casos, tanto padres de familia como estudiantes relacionan virtualidad, y lo digo con el más absoluto respeto, con pérdida de tiempo. Y dicen, no, este semestre se perdió. Pues hubo que cambiar el calendario mientras se ajustaba, mientras los colegios, como usted dice, acoplaban sus métodos a este tema de virtualidad. Pero hubo un cambio que permita decir, este semestre se va a salvar, el siguiente se va a salvar en materia académica. Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de reunirnos no solamente con los docentes, sino también con los padres de familia. A través de aprovechando la misma tecnología, hacemos reuniones con los padres de familia. Ustedes saben que los colegios tienen organizados unos gobiernos escolares. Hay un consejo directivo, hay un comité de padres de familia y hay un comité de representantes de estudiantes donde hay niños desde preescolar hasta grado 11 y hemos tenido la oportunidad de hablar con esos grupos y hacer reuniones. Y de verdad que ha sido una sorpresa muy agradable ver cómo los estudiantes reconocen que al principio fue un caos, pero que en este momento están aprovechando muchísimo el tiempo, que han ganado muchísimo
en aprendizaje de esta forma y que están haciendo bien la tarea y que la están cumpliendo. Entonces, los mismos padres de familia nos han confesado que al principio se sintieron pues demasiado estresados con el tema, pero que los colegios en este momento están haciendo bien las cosas y que los niños realmente están aprendiendo. Ahora, el tema de la evaluación es un tema muy importante, porque pues estábamos acostumbrados obviamente a la evaluación presencial, pero los niños tienen que aprender que no necesariamente tiene que estar alguien al lado de ellos cuidándolos, entre comillas, para que contesten su evaluación, para que hagan su taller, para que hagan su trabajo, y así hemos cumplido con el sistema de evaluación. Fíjense que ya entregamos las notas del primer periodo y los resultados realmente han sido positivos. Estamos en este momento trabajando en el segundo periodo académico y estamos evaluando a nuestros niños y ellos van aprendiendo a ser responsables en la forma de presentar sus trabajos. ¿Qué tenemos que quitar de la idea de los niños y de los padres de familia? El tema de la calificación. Es que en este momento lo importante no es la calificación, en este momento lo importante es el aprendizaje, la responsabilidad de los niños, la concientización de que este sistema es para que ellos lo aprovechen al máximo y que realmente aprendan. Es que la idea de la educación es esa, la adquisición del conocimiento y no la adquisición de una nota o de un resultado. Sí, que yo creo que eso también es un paradigma que hay que cambiar. Mire, ahora sí hablemos del otro tema, y es el tema de la plata. Pero antes quería que Catalina nos resumiera un poco el tema de las ayudas que el gobierno ofrece específicamente para los colegios. ¿La ayuda se representa en qué, Catalina? ¿En créditos, en subsidios para la nómina? ¿En qué exactamente? Mire, Juan Roberto, exactamente sería un 90% en subsidio para la nómina, lo que sería destinado por parte del gobierno nacional. Ese billón de pesos que le comentaba anteriormente sería destinado para eso, y pues hay otro dinero que sería destinado para otras cosas, pero específicamente sería el 90% para subsidios de la nómina, Juan Roberto. Sí, estamos hablando algo parecido, repito, a lo que se hizo con las pymes, para que puedan los empresarios pagar parte de sus nóminas. Profesora Castillo, en ese sentido, ¿cómo reciben ese anuncio ya en materia de plata? Primero hablemos de ajuste de caja. ¿Se les ha afectado la situación? No es un secreto, es delicada para millones de colombianos que incluso dicen, mire, o como o pago pensión de colegio. ¿Cómo los ha afectado esa crisis antes de hablar de estos auxilios? Bueno, yo creo que es conocido ya por todo el país, a través de todos los medios, la crisis que se está viviendo en las instituciones educativas del sector privado. ¿Por qué? Porque es que los colegios viven de las pensiones. Ese es el ingreso que tienen los colegios. Tenían muchos pues el servicio de transporte escolar y el servicio de restaurante, que en este momento están completamente suspendidos, y obviamente esas nóminas se han tenido que seguir cubriendo con lo que se recauda de pensiones. Al llegar el momento en que los padres de familia no cuentan con los recursos para pagar las pensiones, pues obviamente los colegios dejan de recibir esos recursos para poder cumplir con todas sus obligaciones, entre esos las nóminas. Entonces, digamos que para el mes de marzo alcanzamos a tener una cartera del 15%, porque pues ya la mayoría de los padres de familia habían pagado los 10 primeros días del mes, que es cuando se hace el recaudo de pensiones. Hay muchos padres de familia que definitivamente ya se han acostumbrado a la práctica de la cultura de no pago, y por eso es que en este momento hay colegios que tienen pensiones pendientes de febrero, marzo, abril y mayo. Eso pues obviamente agravó más la crisis, pero uno está como, digamos que acostumbrado a que hay ciertos casos en que el padre de familia dice, no, pues yo pago más adelante, en junio pago los meses que tengo pendientes. En este momento sí nos preocupa porque para el mes de abril ya el no pago llegó al 75 y 80%. Entonces, ahí ya la situación se pone crítica. En muchos colegios, pues, había un colchoncito financiero, digámoslo así, con el tema de las matrículas, de los otros cobros que se habían recaudado. Entonces, eso nos ayudó a cubrir la nómina del mes de marzo
y podría decir que en la gran mayoría de los colegios la nómina del mes de abril, pero hay muchísimos colegios que para el mes de abril solamente pudieron hacer abonos a nómina, colegios que pudieron abonarle a su personal el 40 o el 50%, pero el resto está ahí pendiente y pues si no tuvieron para pagar marzo, abril, pues tampoco están pagando mayo y así vamos a seguir con esta situación tan difícil que cada día se va a agregar más. Oiga, esa cifra que entrega usted es bien grave, es decir, ya va en un 80%, es decir, de cada 10 padres de familia o 10 alumnos, solamente 2 están pagando la pensión. ¿En los colegios privados? Sí, en muchos colegios está pasando eso. En los jardines infantiles ha sido una situación absolutamente difícil porque los padres de familia no le ven la importancia, no valoran la importancia de la educación preescolar y creen que solamente es el hecho de cuidar al niño. Es que ese cuidar al niño es la etapa más importante de su desarrollo socioemocional. Entonces, la educación preescolar es absolutamente clave y yo en este momento le hago un llamado a todos los padres de familia de los niños de preescolar que no los retiren de los colegios, no los retiren de los jardines infantiles, déjenlos que así sea a través de la pantalla, de la llamada, de la guía, del trabajo dirigido por su maestra, lo puedan hacer. Los niños disfrutan esas clases, pero los padres no valoran todo ese trabajo que se está haciendo. Miren, hay profesores que están trabajando de 7 de la mañana a 7 de la noche, ajustando. Los colegios se ajustaron a las familias. Pero mire, yo siempre digo la misma frase de abogado del diablo, también es que uno tiene que entender que la gente se quedó sin ingresos, mucha gente hoy no tiene ingresos y yo también voy a decirlo, hay colegios que siguen cobrando o al menos dicen, mire, voluntariamente ayúdenos con parte de lo de la ruta y lo de la comida como manera de paliar el tema de la nómina, pero ya exactamente con lo que anuncia el gobierno, ese subsidio es importante, ya empezaron ustedes a sacar cuentas, ¿qué tanto puede representar para colegios privados y jardines infantiles en el país? Bueno, lo que nosotros hemos entendido en este momento, lo que le entendimos ayer a la ministra en su intervención, es que ella habló fue de créditos, ella habló de créditos para los padres de familia y para los colegios. Los créditos en este momento no son una ayuda ni para colegios ni para padres de familia. Un crédito cuando yo en este momento no tengo trabajo, cuando no tengo ingresos, ¿con qué voy a responder para pagar un crédito? Entonces lo que nosotros le decimos al gobierno, ven, esta plata que están destinando como créditos, esos 2.5 billones, que además es solamente 1 billón para educación preescolar básica y media. Y si nosotros hacemos las cuentas con una tarifa muy baja de pensiones, digamos que de 250 mil pesos, eso no alcanzaría sino para un mes el billón que destinan para educación preescolar básica y media. Entonces, ¿por qué ese dinero que lo tienen como créditos, por qué no lo trasladan más bien a subsidios? Esta sería la verdadera forma de ayudarle a los colombianos, de ayudarle a las familias. Y sería muchísimo más fácil y no tendríamos que destinar tantas partidas para diferentes cosas. ¿Por qué? Porque si le ayudamos al padre de familia, el padre de familia paga las pensiones y ya el colegio no tiene que recurrir a ningún otro tipo de ayuda porque con el pago de pensiones pues ya cubrimos todos nuestros gastos. Así estaba planeado y así estaba presupuestado y así estamos organizados para hacerlo. Entonces, no hablemos de créditos, hablemos de subsidios y hagamos una ayuda real a las familias colombianas. Mire, Marta, ya para terminar, el gobierno sí habla también de subsidios, pero tiene razón usted en que pues falta información para establecer exactamente qué tanto monto de subsidio van a entregar y qué tanto es de crédito garantizado, perdón la redundancia, por parte del Fondo Nacional de Garantías. Una pregunta final, Marta Janet Castillo, presidenta de Andercop, en los cálculos que hacen en materia de deserción para este año, y se lo pregunto porque la situación económica no pinta bien, es una situación, para ser realistas, difícil, complicada para muchos sectores de la economía, le hace muchos millones de padres de familia. ¿Qué proyecciones están haciendo en materia pues de deserción y de programación a lo que queda de este 2020? Bueno, lamentablemente la deserción ya se empezó a dar, como les comentaba, en preescolar, sobre todo en preescolar,
ha habido muchísima deserción, tanto que jardines infantiles que tenían un número de niños de 150, en este momento tienen 40 o 50 niños y sin embargo están manteniendo la nómina. Eso es absolutamente grave porque son colegios que se van a quebrar y se van a ver abocados al cierre. Entonces, ¿esto qué genera? Desempleo, muchísimo más caos financiero para el país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Convencer a los padres de familia que no retiren a los niños de las instituciones, que no tengamos deserción escolar. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Con la ayuda del gobierno, con los subsidios del gobierno. Que se cierren colegios es desescolarización de niños, es desempleo de docentes, desempleo de personal de servicios generales. Y en este momento nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para mantener los empleos. Entonces necesitamos el apoyo del gobierno para que no tengamos que decirle a los maestros, mire, el colegio se cierra y todo el personal se queda desempleado. Bueno, y eso sin contar con que saber qué va a pasar con el tema de la virtualidad, si va a haber clases semipresenciales, en fin, estamos frente a muchísimas preguntas. Marta Llanes, gracias por estar en Sala de Prensa de Noticias Caracol. Juan Roberto, a ti muchísimas gracias. Es Marta Llanes Castillo, presidenta de Andercop. Tal vez para terminar, Catalina, el capítulo universidades. En ese punto específico, ¿qué plantea el gobierno como salvavidas? Bueno, Juan Roberto, son varias las propuestas que tiene el gobierno. Lo primero es destinar 1.5 billones de pesos para justamente cubrir gastos de nómina de universidades privadas. También va a destinar 200.000 millones de pesos para el sector estudiantil más vulnerable y pues que necesite costear gastos estudiantiles. Y quiero contarle también lo del Fondo Solidario para la Educación, que incluye una línea de crédito que ayudará a padres de familia que necesiten costear pues diversos pagos, entre otras medidas o entre otros salvavidas que anunció también el Ministerio de Educación. Hay 16.000 cupos adicionales para créditos en el ICETEX, Juan Roberto. Sí, bueno, que ese es otro capítulo. Estamos hablando de los estudiantes endeudados. Entiendo que va a haber periodos de gracia. Se supone que van a permitir que de aquí a diciembre se congelen créditos, tanto para los que están estudiando como para los graduados, ¿no? Así es, Juan Roberto. Sin embargo, pues, como usted ya lo dijo anteriormente, el ministerio no ha definido en qué fechas se van a empezar a otorgar estos beneficios y específicamente lo que tiene que ver con el ICETEX todavía sigue siendo un capítulo con muchísimos interrogantes. Con muchísimos interrogantes. Catalina Vargas, de la redacción de Noticias Caracol, gracias. Un gusto tenerla en Sala de Prensa y seguimos porque este tema tiene una cantidad de aristas que, repito, son muy sensibles y del interés de todos los colombianos. Vamos a hacer una pausa en Sala de Prensa y en instantes viene don Ricardo Ospina con su radar. Muy bien, y para el cierre, como todos los días aquí en Sala de Prensa, don Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, nos presenta su radar. Don Richie, adelante. Muy buenas noches. Hoy tenemos en el radar una conducta que debería avergonzarnos a todos los colombianos, que no es generalizada, pero que sí se está presentando en el país. Tiene que ver con la indisciplina social, con la falta de responsabilidad y de autocuidado. Hoy la policía dio a conocer unas cifras que deberían llamarnos a todos a pensar sobre qué estamos haciendo. 450 personas detenidas, 120 fiestas ilegales detectadas durante estos días de pandemia. Ya completamos casi 45 días en aislamiento obligatorio preventivo. Pero eso no es lo peor. Hay fiestas en todas partes a pesar de que está prohibida la concentración de personas. No solamente en Bogotá, sino que también se han presentado en la costa Caribe, en los llanos orientales y en la ciudad de Cali, en donde hay un caso que ha sido emblemático por lo grave de la situación. 2 personas, ciudadanos venezolanos que ya fueron enviados a la cárcel, organizaron por redes sociales una fiesta que tenía entre otras un carácter de tipo sexual. Cobraban 10.000 pesos de entrada, pero aparentemente algunos de los asistentes, aparte de todo ello, son sospechosos de tener el coronavirus porque tenían fiebre cuando les tomó la temperatura la Secretaría de Salud de la ciudad de Cali entre 39 y 40 grados, lo que ha encendido aún más las alarmas porque este podría haberse convertido en uno de los focos eventualmente de expansión de casos de esta enfermedad en la capital del Valle del Cauca. Pero también tenemos el caso del barco Susurro,
que lleva alimentos y otro tipo de elementos fundamentales a las islas de San Andrés y Providencia, y que en medio de ese abastecimiento aparentemente tuvo una fiesta sexual en sus instalaciones y pudo haber contagiado a muchas personas de la isla del coronavirus. Capítulo aparte merecen otras circunstancias, entre ellas una que hoy se detectó en el sur de Bogotá, en el barrio Venecia, en donde la policía detectó que estaban en funcionamiento varios moteles. Fue sorprendida una pareja en uno de estos encuentros furtivos y fue sellado ese establecimiento. Sin contar todo lo que está ocurriendo en las calles, en donde hay una cantidad importante de personas que a veces están sin el uso de tapabocas y que están infringiendo todas las normas. El llamado, por supuesto, es a la conciencia, a que hay sanciones de por medio y a que están jugándose las vidas de miles de colombianos con este tipo de actuaciones. Realmente está en las manos de cada uno de los colombianos saber si esta pandemia puede o no evitar un mayor daño a los colombianos. Sí, señor. Muchas gracias, Ricardo. El llamado es a la conciencia que hay que decirlo, tiene la gran mayoría de los colombianos que están acatando estas normas y estos protocolos que se han establecido para frenar la propagación del COVID-19. Terminamos Sala de Prensa. Nos vemos mañana, Dios mediante. Sigue a continuación Signo Pesos aquí en Noticias Caracol Ahora. Feliz noche para todos.